Entonces listo, ya arranqué la grabación. Vamos a compartir la pantalla, la ventana, y vamos a iniciar con la clase. La última clase hablamos del manejo del multímetro. En esta ocasión vamos a complementar esa información de las mediciones que habíamos hecho en los circuitos en serie, entonces la vamos a trasladar a los circuitos en paralelo. Entonces tenemos acá el índice, los temas a tratar el día de hoy. Tenemos la introducción a los circuitos en paralelo, la ley de Ohm y circuito en paralelo, cálculo de la resistencia equivalente, características de los circuitos en paralelo, aplicaciones prácticas y ejemplos y problemas. Sí, Alejandra, Profe, es que no sé si es la conexión, pero yo no veo tu pantalla. ¿me confirman los demás, porfa? Sí se ve. Listo, Nelson dice que se ve. ¿Alguien más que me confirme ahí, porfa? Para ver si es problema mío o es problema de la conexión de pronto de... Sí, señor, sí se ve. Ese problema de la... Listo, Sí, sí ya se ahí el ve, profe. Mauricio. Listo, Sí, señor. Viviana, revisa tu conexión, porfa. Sí, señor, sí la veo, instructor. Listo, gracias. Profe, voy a salir y volver a ingresar a ver si de pronto es eso. Sí, haz eso y ya entonces dale y si quieres te espero y ya arrancamos. Ay, sí, porfa, profe, gracias. Listo, esperemos un minutico entonces. Listo, gracias Jason. Ya, demos un minutico a ver si la compañera puede retomar la conexión y ya arrancamos. Listo, profe, ya me conecté, qué pena. Qué pena, Li- compañeros, gracias. Listo, no importa, listo. Entonces ya vamos a continuar. Les decía que tenemos acá los temas que vamos a tratar hoy. Entonces tenemos una introducción, vamos a mirar el circuito en paralelo, la resistencia equivalente, cómo se hace ese cálculo, las características del circuito en paralelo, las aplicaciones prácticas y a lo último vamos a ver algunos ejemplos y algún problema resuelto. Entonces voy a leerles textualmente acá la definición. Entonces nos dice que un circuito en paralelo es aquel donde los componentes están conectados en múltiples ramas, partiendo que la corriente se divida y recorra cada una de ellas. Entonces aquí tenemos una representación muy básica de lo que es un circuito en paralelo. Más adelante en la clase ya vamos a ver estos conceptos con mayor detalle. Por ahora acá visualmente vemos cómo se ponen las resistencias en la protoboard. Todavía no hemos visto cómo se maneja la protoboard, eso lo vamos a ver más adelante en siguientes clases. Por ahora entonces estamos estudiando lo más básico que es la conexión en serie, la utilización del multímetro y hoy que vamos a analizar la parte del circuito en paralelo. Entonces acá un pequeño recorderis de las clases pasadas de la utilización de la ley de Ohm en sus varias formas. Ahí tenemos en la forma de corriente, forma de tensión y forma de resistencia. Vamos a utilizar eh,
la forma de donde está despejada la tensión para hallar para poder hallar la corriente. Entonces tenemos acá un pequeño circuito acá que ustedes están viendo a mi izquierda, que consta de 3 bombillos y una pila. Entonces esta pila está alimentando un circuito en donde los componentes de ese circuito están conectados, valga la redundancia, en paralelo. ¿Qué quiere decir que en paralelo? Que este primer bombillo está conectado directamente a la pila, con la terminal positiva y la terminal negativa. Lo mismo, acá en este caso está desconectado el bombillo, pero la roseta está conectada igual que en el primer caso, la parte negativa y la parte positiva. Y el tercer bombillo lo mismo, parte negativa y parte positiva. Entonces, una característica de estos circuitos es que si alguno de los componentes falla, alguno de los 3 componentes falla, los otros 2 siguen funcionando, como es este caso. Quitamos el bombillo del medio y el primer bombillo y el tercer bombillo pues siguen funcionando normalmente, lo que no teníamos en el circuito en serie. Entonces por eso hay que hacer esa diferenciación y mirar cuándo me conviene utilizar uno u otro. Tenemos que tener claro bien esos conceptos. Acá tenemos un circuito, es prácticamente el mismo, sino que acá pues le añadimos un switch, un interruptor, pero acá tenemos las 2 cargas, los 2 bombillos conectados en paralelo. Entonces, si falla este, entonces no va a interrumpir el funcionamiento de este y viceversa. Esa es una de las características que ya tenemos que ir notando del circuito en paralelo. Yéndonos un poquito más a la teoría, a los cálculos matemáticos, entonces nos trasladamos, tenemos acá ya la primera ecuación que nos explica que la tensión total del circuito, que en este caso es la de la batería, va a ser igual a la tensión que encontremos en la primera resistencia, va a ser igual a la tensión que encontremos en la segunda resistencia y en la tercera. ¿Hasta dónde? Hasta n resistencias. Podemos tener en teoría pues infinitas resistencias. Entonces acá hay que notar algo importante, que todas las cargas van a ir conectadas a la fuente, en su terminal positiva y en su terminal negativa. Entonces este ya es un modelo más de la teoría de circuitos, entonces tenemos que tener claro tanto los modelos físicos que nosotros veamos, que nos encontremos, como el modelo matemático, para poder complementar nuestra formación. No limitarnos solamente a lo teórico o no limitarnos solamente a lo práctico. Tenemos que hacer una combinación de ambas. Acá, si ustedes recuerdan, en la clase pasada encontrábamos también la resistencia equivalente para un circuito en serie. Para este circuito en serie hacíamos una suma aritmética de las resistencias. Era una suma muy fácil, donde cogíamos el 100 más el 200 más el 300 y sumábamos, y era pues muy fácil porque nos daba 600 y esa ya era la resistencia equivalente. Acá se hace de otra forma. No es muy difícil, no es difícil, pero pues hay que tener cuidado, hay que hacer ahí un recorderis de cómo se suma un fraccionario. Acá el curso, como no está enfocado a hacer tanto énfasis en la parte matemática, sino en la parte conceptual y en lo posible la parte práctica, entonces no vamos a enfocarnos tanto en la parte matemática a resolver esto manualmente, porque pues no es el caso. Esto lo vamos a hacer con la calculadora, lo vamos a hacer rápidamente y ya, vamos a despejar esto de una manera muy fácil. Entonces acá tenemos el primer ejemplo para poder desarrollar esta ecuación, esta que ustedes están viendo acá. Entonces vamos a verlo con un ejemplo que es pues la manera más fácil de entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Acá tenemos un circuito, tenemos la pila y tenemos los 3 bombillos representados por 3 resistencias. Acá en este caso puse pues las resistencias de diferente valor para propósitos ilustrativos, educativos, para ir entendiendo cómo funciona esa ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
Simplemente vamos a tomar el circuito original compuesto de 3 resistencias y lo vamos a transformar en un circuito equivalente, donde tenemos todavía la pila, la fuente de tensión, y tenemos una única resistencia que es la suma de estas 3, pero es una suma que en paralelo. Y para sumarlo, pues vamos a hacer uso de la ecuación que habíamos hablado, de esta ecuación. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Coja el inverso, esto es el inverso quiere decir que es 1 sobre la resistencia equivalente, eso quiere decir inverso de la resistencia equivalente, igualelo al inverso de las sumas de de las resistencias. Entonces tenemos acá una resistencia de 220 ohmios, una de 1000 ohmios y una de 470 ohmios. ¿Qué vamos a hacer ahí? Reemplazar simplemente esos valores acá en esta ecuación. Entonces R1, R2 y R3, la primera sería 220 ohmios, 1000 ohmios y 470 ohmios. Cuando yo introduzca estos valores en la calculadora, me va a dar este número. Entonces, ¿qué hago yo? Acá en esta parte, él me está dando la inversa de la resistencia equivalente, pero yo quiero saber cuánto vale la resistencia equivalente. Entonces, esta parte que está acá abajo, la paso arriba, como dice acá, y hago lo mismo en la igualdad. Entonces, esta parte de abajo la paso hacia arriba y la que está arriba la paso hacia abajo. Continúo acá haciendo esto en la calculadora, paso este número, lo introduzco en la calculadora y me va a dar esto, 130.32 ohmios. Y esa va a ser la resistencia equivalente, la que tengo acá. Entonces, como pueden ver acá, es un sencillo paso de 1, 2, 3 pasos. Pero hay que saberlo cómo hacer, hay que entender qué es lo que estamos haciendo y saber cuándo se aplica. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando las resistencias están en paralelo. Utilizamos esta fórmula de acá. Entonces tenemos que hacer la diferenciación y no irnos a confundir, a sumarlas de esta manera, de decir 220 más 1000 son 1220 más 400, 1690. Eso quedaría mal porque evidentemente no es 1690, sino es 130.32. ¿Sí, Alejandra? Profe, ese como queda en decimal también se hace igual que lo que nos habías enseñado de correr la coma 3 posiciones. Ok, buena pregunta. En este caso no. En este caso no porque si recuerdas la vez pasada que hablamos de las tablas de las resistencias, de los valores comunes, ¿te acuerdas de esa tabla? Que era de los valores que habían en el mercado. Sí, señor. Entonces, mira, este es un valor muy cercano a algo que haya en el mercado. Por ejemplo, a la de 150, ¿sí ves? Ah, ok. Entonces la Vale, podemos, gracias. no hay que convertirla a kiloohmios ni a megaohmios ni nada, porque esto ya es un valor real que esta resistencia existe en el mercado. En dado Profe, caso, qué pena. sí, Una pregunta. Jason, No le entendí de dónde salió el 3967 y el otro número. O sea, ¿qué operación se hizo ahí? esta suma de 3 fraccionarios es esto. No me acuerdo Cuando- cómo se hace. ¿Eso se multiplican una con la otra? no, señor, es una suma, vea, póngale cuidado, no lo vamos a hacer manualmente porque no es el objetivo del curso. Lo vamos a hacer en Sí. la calculadora. Entonces les voy a presentar un segundo la calculadora para que todos estemos como en la misma sintonía, ¿listo? Ok. Entonces les voy a presentar acá mi calculadora. ¿Me confirman si la estamos viendo ahí, porfa? Sí, Sí, ahí señor. está, profe. profe. Listo, gracias. Entonces lo que le decía, como el objetivo del curso no es irnos tanto a la parte matemática, sino a la parte conceptual, entonces siempre vamos a hacer los cálculos de una vez en la calculadora, no vamos a hacer nada mal. Esta calculadora yo la descargué gratuitamente en la tienda de Google, en el Google Store. Entonces ustedes buscan ahí calculadora científica y les salen muchas opciones. Yo escogí ahí la primera. Entonces hay unas mejores que otras. Entonces ustedes miran a ver cuál está más completa. Como los cálculos que hacemos acá son muy básicos, pues yo cogí ahí la primera y esta nos sirve para eso.
Listo, entonces una vez que ustedes tengan esa calculadora ahí o en el celular, hay unas más chéveres porque de una vez le bota el cálculo en milis, en kilos, en notación científica, en notación de ingeniería. Entonces, para que le cacharreen al tema de la calculadora. Listo. Entonces decíamos que teníamos tres resistencias, ¿cierto? Entonces las vamos a sumar, pero las sumamos como el inverso. Entonces teníamos una de 220. Siempre utilizo acá el paréntesis para que no haya errores, confusiones ahí. Entonces, acá ya puse entonces la de 220, voy a poner la de 1000. Entonces pongo el 1, acá el símbolo de división, que es esta rayita, este slash, y pongo el 1000. Cierro el paréntesis. Más, otra vez, 1, siempre pongo el 1 arriba, siempre va a ser 1 arriba y abajo el valor de la resistencia. La otra era de 470 ohmios. 470. Y cierro el paréntesis. Entonces, como puede ver acá, es una simple suma. ¿Sí la ve? No hay que multiplicar, no hay que hacer nada más, sino sumar. Le doy acá igual y me da un número en decimales. Este número en decimales yo lo convertí a fracción. No, entonces no hay necesidad de que usted lo vuelva a fracción, sino que guarde este número o lo anote en algún lado. Este queda guardado automáticamente ahí en la calculadora. ¿Qué le voy a hacer a este número? Le voy a sacar la inversa. ¿Qué es sacar la inversa? Dividirlo, dividir 1 entre este número. Entonces, poner 1 dividido ese número. Como ya quedó en la memoria de la calculadora, le pongo acá answer. Eso quiere decir ese número. Este answer es la memoria que acabé de guardar ahí. Y le doy igual. Y ya me da el valor de la resistencia. 130.32. ¿Ya quedó claro, Jason? Sí, Todavía profe, sí, estamos ahora sí. confundidos. Ahora sí. Listo. Entonces, como vamos a hacer más ejercicios, ahí vamos mirando. ¿Listo? Listo, profe. Sí, era que no pensé que tocaba, pero ya con la calculadora pues sale automático. Ok, listo. Pero si usted quiere recordar esto cómo se hace manualmente, entonces también sería bueno que, pues, si tiene el tiempo y si tiene la disposición, que recordara cómo es la suma de los fraccionarios. ¿Listo? Sí, eso iba a recordar cómo era que se sumaban para quedar más sentado el término. Ahí para hacer esas sumas usted tiene que volver a los conceptos de mínimo común múltiplo y ahí sí tiene que hacer una Exacto. multiplicación, pero pues Ajá. se nos iría acá de pronto más del Un tiempo rato y haciendo el recorderis. no es el objetivo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de la utilización de la calculadora, ya que la tenemos ahí? ¿O está más o menos claro? Es una calculadora muy simple, ahí no hicimos pues nada raro, simplemente una suma. Hay que saber que simplemente hay que sacarle el inverso a ese número que nos dé y ya. Listo, entonces continuamos. Voy a cerrar esta y voy a compartir otra vez la ventana de la presentación. ¿Me confirman ahí si la estamos viendo? Listo, Jason, gracias. Sí, señor. Listo, Mauricio, gracias. Entonces continuamos. Este número que nos daba es este mismo decimal que teníamos ahí. Entonces no es trascendental. Y acá este es el número final que nos da 130.32 ohmios. Y entonces ya tenemos nuestro circuito equivalente. Entonces ya podemos hacer lo que hacíamos la vez pasada, que era hallar la corriente, hallar la potencia, hallar todo lo que nos estén pidiendo. Bueno, entonces como les decía que tenemos que tener en cuenta cuáles son las aplicaciones, cuál es la teoría de las cosas que estamos estudiando, cuál es la parte práctica, entonces hay que mirar acá a ver cuáles son las características de esa conexión en paralelo. Entonces, como decíamos anteriormente, si algún componente falla, pues el circuito no se interrumpe, sigue funcionando, la misma tensión está en todos los componentes y es fácil añadir más componentes en paralelo sin afectar significativamente el funcionamiento del circuito existente. Cada nuevo componente tendrá el mismo voltaje o tensión y contribuirá a la corriente total. Entonces acá donde dice significativamente
En la teoría, pues si ponemos muchos bombillos, la pila va a responder con 12 voltios. Eso en la teoría. Sabemos que en la práctica no es lo mismo poner una pila de 12 voltios y conectarle tres bombillos en paralelo a coger esa misma pila de 12 voltios o de 9 o de 3 lo que sea, y conectarle 10 bombillos. Entonces, en teoría acá, cuando hagamos la simulación en Multisim, va a tener la misma tensión. En la práctica no va a suceder eso. Entonces, acá en el software de Multisim, él nos da la versión de escritorio, nos da la opción de que él simule las caídas de tensión y simule esas pérdidas. En el Tinkercad, en el último que manejamos, el más didáctico, el más visual, él sí toma en cuenta de una vez eso y empieza a tener un error a medida que nosotros conectemos muchas cosas. Entonces ese software es bonito por eso, por esa parte, porque él incluye esa pérdida que va sucediendo a medida que vamos conectando muchos elementos. Entonces ahorita vamos a mirar un poquito de eso de los software y vamos a hacer este montaje para que lo vayamos analizando, desmenuzando poquito a poco. Algunas de las aplicaciones de esas conexiones en paralelo las podemos ver en las instalaciones eléctricas domiciliarias y en las industriales. Entonces acá tenemos un plano de una instalación residencial donde tenemos una sala, una cocina, una habitación, otra habitación, un vestíbulo y un baño. Algo muy sencillo. Entonces acá estas conexiones siempre se hacen en paralelo. Entonces, como decíamos anteriormente, paralelo quiere decir que cada circuito está conectado independientemente, lo cual quiere decir, si en algún momento acá se daña algo en la cocina, se interrumpe de pronto, se daña este LED, este bombillo, lo que tengamos ahí conectado, pues no se va a interrumpir esta conexión. Es ilógico. No sé si de pronto cuando vean ustedes en los apagones, cuando tenemos cortes de servicio en el barrio que a veces se interrumpe la tensión, se interrumpe la energía en un solo bloque o en una sola hilera de casas y las de al frente siguen prendidas. Entonces ahí es como una combinación entre serie y paralelo porque están conectadas al mismo transformador. Entonces cuando falla ese transformador, pues falla toda la carga ahí hacia abajo. Entonces quiere decir que las otras cargas están conectadas a otro circuito, a otro transformador. Las que nosotros vemos que siguen encendidas es porque están conectadas a otro transformador. Lo mismo pasa acá a pequeña escala. Yo tengo acá mi tablero principal y en ese tablero principal yo conecto independientemente acá, por ejemplo, el circuito de iluminación. El circuito de iluminación es muy diferente al circuito por ejemplo, del cuarto de lavado. El cuarto de lavado yo voy a utilizar, por ejemplo, una lavadora, una secadora, una plancha, lo que sea. Son cargas pesadas, son cargas que necesito un calibre de conductor más grueso, más resistente que, por ejemplo, al circuito de iluminación donde voy a utilizar luminarias LED que son de muchísimo menos consumo. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer alguna instalación domiciliaria, alguna instalación de este tipo, tienen que tener en cuenta eso. Por ejemplo, em, es muy común que para el circuito del baño en la ducha, como algunas personas tienen ducha eléctrica, entonces esa ducha eléctrica consume 30 amperios, por ejemplo. Entonces esa ducha ustedes la conectan al circuito de la luminaria, por ejemplo, y esa luminaria está diseñada para 20 amperios. Entonces usted cada vez que va y se baña, se apaga toda la casa. Eso ha pasado, eso se ha visto. Es por eso, porque no tiene el sistema de protección, no lo tiene conectado correctamente. ¿Usted qué tiene que hacer? Ir a sacar un circuito independiente, un circuito en paralelo desde el tablero principal, dejar uno para la luminaria y otro para el baño para que no le ocurran ese tipo de fallas. O de pronto que tuvieron la mala suerte que prendieron la lavadora
y alguien se metió a bañar y preciso las dos, tanto la ducha como la lavadora están funcionando, exceden el, la cantidad de amperios que pasa por el cable principal y se daña esa instalación, provocando sobrecargas, provocando inconvenientes ahí que nadie había estimado y no saben qué es lo que está pasando. Confunden los términos. Ahí lo que sucede es una... ¿Sí? Profe, una pregunta, disculpe. Sí, O sea señor. que ahí en ese caso, digamos, cuando se independiza, digamos, el de la lavadora, el de la ducha y el de Sí. los bombillos, digamos, en el caso de la lavadora y la ducha que consumen más energía, se independiza, pero el cable, digamos, que tiene que tener unas especificaciones, digamos, más calibre el cable o algo así. Sí, señor. Pues eso Ah. hay unas tablas, hay un reglamento que se llama el RETIE, usted va y mira y ahí hay unas tablas. Acá, digamos, en un conocimiento, en un lenguaje común, vamos y le ponemos a la ducha un calibre 12. Siempre lo más común para un electricista así eh, que trabaja empíricamente, va y le pone un calibre 12. Él no va y ni mira ninguna tabla ni nada, le pone un 12 o un 10. Entonces, entre menos el número, es de más capacidad de corriente el cable. Entonces le ponen un 10. Y para la parte de la iluminación, antiguamente se utilizaba el 12 porque los bombillos eran incandescentes. Entonces ellos consumían más energía. Ahorita como se están utilizando los LED, entonces ya nos permite hacer circuitos con un calibre menor, con un 14. Entonces, ¿qué pasa? El 12, pues obviamente es más costoso que el 14, entonces nos estamos ahí estamos ahorrando en todo instalando los bombillos LED. Sí, Nelson. Profe, adicional a lo del cable, lo que dice el compañero, es importante también que tengan en cuenta el tipo del breaker, ¿no? Como genera mayor consumo de amperaje, él debe tener un amperaje mayor. Lo que usted mencionaba anteriormente, son de 20 para instalaciones comunes y corrientes, pero para tipo de ducha, eso dependiendo de la ducha, el amperaje va de 30 en adelante. O sea, Exactamente. el breaker es lo que conocemos como el taco o qué, o qué es. Sí, tal cual. Ok. Exactamente. El breaker eh, es también conocido como disyuntor termomagnético o disyuntor magnético. Entonces, pues cuando usted va a la ferretería y dice, hágame el favor y me da un disyuntor termomagnético, de pronto no lo entiende. Entonces hay que manejar todos los lenguajes que encontramos. Lo importante es hacernos entender y pues hacer las cosas bien. Entonces sí, es el mismo taco. Listo, entonces acá en la segunda imagen tenemos televisores, tenemos computadores, impresoras, el router del Wi-Fi. Entonces todos estos circuitos están conectados independientemente. Siempre vamos a hacer eso, conectarlos en paralelo, pues para que no haya inconvenientes. O sea, todas estas tomas tenemos que, digamos, las tomas de la sala, la toma de las habitaciones, son unas tomas que no le vamos a poner un cable pues sobredimensionado. Con el 14 o con el 12 basta, con el 12 para conectar estas cargas que pues no consumen mucha corriente. Por ejemplo, bueno, esto parece que es un televisor de estos mm, que tenían un cajón atrás, estos CRT que era de tubo de rayos catódicos. Ahorita pues todo es LED o LED. Antes de esto pues había una tecnología intermedia que era el plasma, pero eso ya también ha ido desapareciendo. Ya en la mayoría de las casas todo el mundo tiene ese LED, que es muchísimo más eficiente, no consume tanta energía y pues la imagen es mejor. Entonces, como todo ha ido evolucionando, nosotros también podríamos evolucionar en nuestra instalación de la casa, poniendo las protecciones correctas, poniendo los calibres correctos, documentándonos cómo se hace eso. Estos diseños, por ejemplo, de instalaciones domésticas, los cuadros de carga, hay unas tablas ahí en el RETIE que nos indican que lo debemos hacer de acuerdo al estrato. Entonces no es lo mismo hacer un cuadro de cargas en el estrato 2, en el estrato 1, que en el estrato 3, 4, 5 o de ahí para arriba. En el estrato 6 pues toca hacer un cuadro de carga muy diferente porque pues son personas que tienen posibilidades diferentes, tienen
de pronto quieren conectar cosas más, más pesadas, de carga más pesada, que de pronto nosotros en un estrato más bajo, pues no tenemos posibilidades de comprar. Por ejemplo, un horno de esos de, de, pues para cocinar, porque pues nosotros el horno que tenemos en la casa es de gas, que es mucho más económico. O el tema de las duchas, o el tema de las planchas, de las estufas, por ejemplo, hay una tecnología de estufas que son las estufas de inducción. Entonces, todo este tipo de cosas eh, influyen en yo cómo voy a hacer ese cuadro de cargas. Entonces, todas estas cosas eh, nos sirven como base. Todos Profe, estos conceptos que estamos haciendo acá nos sirven como base para poder hacer posteriormente, seguir estudiando y seguir pudiendo hacer algunas cosas más complejas. Sí, Jason. profe, pues dos preguntas, digamos, es una duda que me surge a mí, conociendo esto pues de la corriente eléctrica. En la gráfica ya aparece que el módem está conectando al portátil y un celular y no sé qué es lo otro. Eso es o sea, ¿es corriente lo que está o eso es ya la señal del Wi-Fi No, hacia esto los... es como ahí lo que nos quieren mostrar es la señal del router. Entonces, está el router y al router usted se comunica con el portátil. Esto no sé qué será. Estos son como unos parlantes y este es el celular. Entonces usted se conecta acá a la red de Wi-Fi. Ah, sí, o sea, sería la red de Wi-Fi. Sí, señor. Bueno, la otra pregunta pues que me surgió ahí, porque ahora hay, digamos, ¿cómo se llama eso? Que tú pones el celular como en una banda Carga rápida, magnética y sí, inalámbrica. sí, que empieza a cargar. Digamos que dentro de mi lógica, lo que estoy conociendo acá, entiendo que pues un cable transporta la corriente pues, de la batería pues, a un dispositivo que lo requiera, pero ahí en ese caso, ¿cómo viaja la corriente eléctrica cuando es así? ¿O cómo se dirige la corriente magnética pues, al aparato que queremos conectar? O sea, ¿cómo es ese? No, lo que le digo, Jason, ahí tenemos que tener claro cómo es el lenguaje. Acá estamos hablando ya no de corriente, estamos hablando ya de un campo. En este caso es un campo electromagnético, eso tiene unas frecuencias, eso Sí, maneja unas frecuencias altas. Entonces tenemos que ir a estudiar qué es la frecuencia, cómo es la tecnología de la frecuencia, cómo son los conductores. Por ejemplo, los cables de cobre no son buenos para conducir la información. Para eso utilizamos la fibra de vidrio. Pero entonces esto ya excede un poquito lo que estamos hablando acá del tema básico, que es pues entender qué es la corriente, la tensión y la potencia. Entonces, si nos vamos un poquito más allá, tenemos que ir a nos estudiar desviamos. por... Sí, señor, ya excede un poquito acá el, el alcance del curso, ¿listo? Listo, profe. Listo, con gusto. Entonces continuamos acá. Como les decía, tenemos aplicaciones domiciliares, tenemos aplicaciones en la industria. Entonces, por ejemplo, acá en el tema de una industria, entonces acá esto sería como la caja que nosotros tenemos en la casa, la caja de breakers. Entonces esto ya es más en la parte industrial, donde incluye arrancadores suaves, disyuntores, contactores, em, este tipo de armarios que corrigen el factor de potencia. Entonces volvemos a lo mismo, esto ya excede nuestro conocimiento. Entonces, pero pues hay que conocerlo. Lo que quiero mostrarles acá es que también, o sea lo que sea la aplicación que sea, esto está conectado en paralelo. Lo mismo acá la parte de las luces de la luminaria, por ejemplo, en esta bodega, en este hangar. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas luces ahí. Entonces acá pueden existir varias configuraciones. Lo más probable es que, por ejemplo, estas de acá estén conectadas en serie. Con respecto a estas, entonces estarían conectadas en paralelo. Entonces, si se apagan estas siguen funcionando. O lo contrario, estas de acá siguen funcionando, estas se apagan si alguna tiene falla. O todas son independientes, todas pueden estar conectadas en paralelo, o sea, si alguna falla no va a afectar ninguna. Entonces hay diferentes configuraciones, depende del diseñador, depende de la necesidad, depende también del presupuesto, entonces todo esto influye en eso. Entonces lo que les quiero mostrar acá es la parte
del concepto del paralelo. Acá tenemos un técnico que está haciendo alguna medición acá, está haciendo pues está utilizando el multímetro y está mirando acá como si hay alguna falla o haciendo alguna inspección preventiva. Entonces volvemos a lo mismo, esto que ven ustedes acá pues son circuitos que están conectados en su mayoría de veces de una forma de paralelo, una configuración en paralelo. Acá lo mismo que teníamos de la luminaria anterior, entonces lo más probable es que estas estén en serie y estas estén en paralelo. Entonces ahí es una combinación de ambos conceptos. Entonces, lo que hablamos anteriormente es como en el campo de la potencia, en el campo de la distribución, en el campo ya de uso final de la energía, pero pues ese mismo concepto se puede aplicar para los circuitos para las placas de circuito impreso. Acá, por ejemplo, pues tenemos una placa antigua, donde pues vemos acá cómo están conectadas estas resistencias, probablemente en paralelo, y vemos que pues se utiliza el concepto. Acá pues esta placa ya es una placa más avanzada, una placa más moderna. Por ejemplo, nosotros podíamos intervenir esta placa, podríamos, por ejemplo, cambiar esta resistencia, o cambiar este condensador, o cambiar alguna bobina que haya por ahí, o un transistor. Cualquier cosa de estas la podríamos cambiar porque pues era fácil. Se podía simplemente con el cautín ir a derretir el estaño y cambiar la pieza, si teníamos el conocimiento y el diagrama de eso. Ir a hacer eso ya hoy en día en una placa de estas, pues es prácticamente que imposible porque pues no tenemos las herramientas, porque esto es fabricado en una manufactura ya robótica, esto ya se hace al vacío, esto ya se hace con una tecnología pues que se nos sale a nosotros de las manos. Listo, gracias. Ya va a culminar la llamada, entonces ya quedan 10 minutos, ya terminamos acá y ya tomamos un receso. Entonces lo que les decía acá, por ejemplo, estos condensadores, de pronto sí podríamos cambiarlos. Parece que no está tan complejo. Pero de pronto ir a cambiar una pastilla de estas, pues imagínese, mire todas estas terminaciones que tiene, eso es imposible. Entonces ya se dañó la tarjeta, ya se dañó todo. Listo. Entonces seguimos acá. Esto es para los que les interese el tema de la electrónica, de la robótica, de la automatización. Entonces también ustedes pueden ver que tienen que tener esos conceptos bien claros, bien sea si quieren trabajar en automatización o haciendo planos de casas, de industrias. Entonces todos estos conceptos nos sirven para cualquiera de las cosas. Listo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Es el mismo que habíamos visto acá anteriormente, es esta misma configuración. Acá teníamos unos valores, acá tenemos otros valores. Entonces, pues la idea es que con este ejemplo sigamos reforzando, sigamos practicando y vamos mirando cómo se resuelve. Entonces, son las 8:50, ya va a terminar la llamada. Entonces, ahorita les voy a mandar un nuevo enlace, un nuevo link y nos vemos a las 9 en punto. Entonces nos tomamos un pequeño descanso de 10 minutos y nos vemos ya en 10 minutos. ¿Listo? De acuerdo, profe. Listo, gracias. Ya nos vemos entonces. Vale. Bueno, vemos 2 minuticos más para que se terminen de conectar las demás compañeros.
Bueno, vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente la presentación y vamos a realizar el ejemplo. Entonces acá tenemos el ejemplo, nos está pidiendo que haya la corriente que circula por la fuente. Entonces tenemos que tener acá en claro en este circuito qué es lo que nos están pidiendo. Cuando nos dicen que haya la corriente que circula por la fuente, es la corriente que va saliendo de acá. Entonces esa corriente va por acá y llega a este nodo y se divide. Entonces sigue un pedazo hacia acá y otro pedazo hacia acá de corriente. Entonces acá podemos analizarlo intuitivamente, podemos ver cómo la corriente siempre va a tomar la parte pues más fácil, la parte más donde haya menos resistencia. Entonces, si la corriente sale acá de la fuente, va a llegar a este nodo y se va a dividir. Entonces, como por acá encuentra menos corriente, porque acá va a encontrar pues dos resistencias, entonces se va a venir la mayoría, se va a venir por acá por esta resistencia. El resto de corriente pues va a seguir acá este camino, llega acá a este punto y se divide nuevamente. Acá se divide nuevamente la corriente. Entonces vuelve lo mismo. Acá viene un valor de corriente y se va a venir un pedazo por acá y otro pedazo por acá. Este pedazo de acá va a ser una corriente de un valor más grande. Porque la corriente siempre toma el camino con menos resistencia. Entonces esta corriente que baja acá por la resistencia 1, 2 y 3, esas corrientes se van a sumar nuevamente y van a llegar otra vez acá a la fuente. Entonces ese es el concepto de división de corriente, eso lo vamos a analizar más adelante, lo vamos a ver con más detalle. Por ahora vamos a utilizar la ecuación de resistencia equivalente para hallar la corriente que pasa por acá. Y ya después miraremos con más detalle el tema de la división. Entonces acá tenemos nuevamente la ecuación de resistencia equivalente. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomar los valores de este circuito y reemplazarlos acá. No es más. Entonces tenemos una resistencia de 100, una de 200 y una de 300. Llegamos y la reemplazamos acá en esta ecuación. Hacemos la respectiva suma, la que hicimos ahorita en la calculadora. La vamos a hacer acá nuevamente para que miremos el valor. Entonces voy a abrir nuevamente acá la calculadora, metemos esos valores y miramos. Listo, entonces ahí ya tenemos la calculadora. Entonces vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Vamos a meter esos valores, siempre el 1, como les decía. Tenemos la calculadora. ¿Me confirma si la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces volvemos acá. Vamos introduciendo. Acá ponemos voy a borrar, voy a empezar otra vez. Voy a poner entonces el paréntesis. Siempre el paréntesis para estas calculadoras así tan básicas. Es mejor utilizarlo porque ya a veces por la prelación de los signos y eso, de la prelación de las operaciones, a veces se confunde y nos bota un error que no queremos. Entonces siempre es mejor proteger estas operaciones con los paréntesis. Entonces ponemos 1 dividido, la primera resistencia es de 100, cerramos, más, abrimos el paréntesis, ponemos el 1 dividido, 200, que era la otra resistencia, cerramos, más, abrimos otra vez el paréntesis, 1 dividido, 300. Esos son los tres valores de las resistencias. Entonces acá nos da igual. Entonces ahí nos da un número decimal.
Guardamos ese número, ya queda guardado ahí automáticamente porque es la última respuesta que guarda la calculadora. Entonces acá vuelvo y escribo para sacarle el inverso. Entonces cojo 1 dividido answer. Listo. Entonces ahí le doy igual y ahí ya me tiene que dar el valor. Entonces tenemos 54.54, 54.55. Entonces lo aproximamos a dos cifras o a una cifra. Ponemos 54.5, estaría bien. 54.5. Ese ya es un valor aceptado acá. Es un rango de error que es aceptable. Entonces 54.5 es el valor que tenemos acá en la, perdón, en la presentación. Perdón que acá la embarré. Listo, entonces tenemos ahí, fue el valor que nos dio. Entonces hicimos esta operación ahí en la calculadora y nos dio que la resistencia equivalente es de 54.5 ohmios. Entonces, como les digo, aquellas personas que quieran estudiar más en profundidad la electricidad, pues tienen que ponerse pilas con la parte de las matemáticas que siempre van a ser muy importantes. Es el lenguaje de la electricidad. No hay manera de entender la electricidad si no entendemos las matemáticas. Listo. Entonces acá ya tenemos el circuito de la izquierda, que es el original. Tenemos el circuito equivalente. Y empezamos a mirar qué era lo que nos habían preguntado acá. Entonces, primero, hallar la corriente que circula por la fuente. Entonces, vamos al circuito equivalente, que es este, y utilizamos la ley de Ohm. Entonces, acá ya es un repaso de lo que hemos visto en clases pasadas. Ya no es nada nuevo, ya simplemente es utilizar lo que ya sabemos y utilizarlo bien. Listo, entonces tenemos la fuente de 12 voltios, tenemos la resistencia que acabamos de hallar, que es de 54.5 voltios. Hacemos esa división ahí en la calculadora y eso nos va a dar 220.2 miliamperios. Entonces acá lo podemos aproximar, una buena aproximación puede ser de 220 miliamperios, porque pues acá nos faltaron decimales, el 54.55 que veíamos acá. Entonces eso lo podemos aproximar al 220. Se pueden hacer esas aproximaciones ahí, esos redondeos. La segunda pregunta era hallar la corriente en cada resistencia. Entonces es una cosa muy fácil, porque ya conocemos la tensión en cada resistencia, porque nos vamos al concepto de conexión en paralelo y sabemos que en cada rama de estas va a ser la misma tensión que hay acá en la fuente. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la ley de Ohm, que nos da la tensión y nos da la resistencia. Entonces, conocemos la tensión y conocemos la resistencia. ¿Cuál es la tensión? 12 voltios. ¿Cuál es la resistencia? Para este caso de la primera, de la R1, sería 100 ohmios. Entonces, divido 12 en 100, me da 120 miliamperios. Hago lo mismo con la resistencia de 200 ohmios. Esta de acá, que sería la segunda. Y simplemente reemplazo y meto esos datos en la calculadora. Entonces sería 12 dividido 200, nos da un valor de 60 miliamperios. Y el último sería ya la corriente de esta rama, que simplemente después utilizar los valores que me está dando ahí, que sería la tensión, que es igual en todos lados, 12 voltios, con la de 300, dividido 2 en 300 y me da 40 miliamperios. Cuando yo vaya a sumar esas tres valores de corriente, que son 120 más 60 más 40, son 220. Entonces lo que les decía, la corriente que sale acá por la fuente es de 220 miliamperios. Llega acá, se divide, por acá se viene una de 120 miliamperios, acá una de 60 y acá una de 40. Entonces, como ustedes pueden ver, la corriente circula por la resistencia más pequeña, la mayoría de la corriente. Entonces, de esos 220 miliamperios, 120 se vinieron por este lado, 60 por acá y 40 por acá. Por la de 300 hubo una corriente más pequeña. ¿Por qué? Porque la corriente busca el camino más fácil. El camino más fácil, pues, es la resistencia más pequeña.
Acá coincidencialmente tenemos que estar organizado de izquierda a derecha, pero podría ser acá la de 100 y acá va a pasar no, no quiere decir que el camino más fácil sea el más cercano. El camino más fácil es por donde no haya resistencia eléctrica. Entonces, este mismo diseño lo pudimos haber hecho acá, 100, 200 y 300. Y no iba a alterar el cálculo. Entonces, no nos confundamos también con la parte de la cercanía acá, ¿listo? Entonces, ahorita lo vamos a hacer en otro orden en el simulador para que veamos eso y no nos confundamos, ¿listo? Después me dice que haya la potencia, entonces esto ya es repetir lo que ya hicimos en clases pasadas, que es tomar esos valores de corriente y tensión y multiplicarlos simplemente. Entonces acá ya sabemos que la tensión es de 12 voltios y ya conocemos la corriente, entonces ya simplemente es calcular ahí la potencia, haciendo una simple multiplicación utilizando la ley de Watt. Entonces en la resistencia de 100, hago la multiplicación, me da 1.44 vatios. En la de 200, si bien utilizo siempre la misma tensión, utilizo la corriente que hallamos y me da 0.72 vatios. Y acá en la de 300, pues hago lo mismo. La tensión de 12 y los 40 miliamperios que van pasando por ahí. Entonces me queda de 0.48. Sumo esas potencias y la presento acá en una hoja, aparte, bien presentado, diciendo, listo, hallar la potencia consumida por las tres resistencias, pues es la suma de todas esas potencias que acabamos de hallar. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Viviana, creo. ¿Alguna pregunta? Sí, yo fui la que alcé la mano. Esto, cuando uno haya esto, ¿qué le digo? Espera, pienso bien la pregunta. Listo, Viviana. Voy entonces ¿Se acá. puede pasar a la anterior diapositiva, por favor? A la anterior. No, más, donde se explicó de los tres resultados. Sí, creo que hay. Bueno, los resultados de allí en esta corriente, que es de Sí. 40 miliamperios, Ujú. esos resultados los podemos los tres sumarlos y ahí sí multiplicar, no. Los podemos No, sumar, sí, sí los podemos sumar, porque es la corriente que viene por acá. Desde la fuente es una corriente que llega acá a este punto. Entonces esa corriente de 220 miliamperios se va a dividir en una de 120, en una de 60 y en una de 40, que es esta de acá. Sí las podemos sumar. Multiplicar no hay necesidad, no hay por qué multiplicarla. La multiplicamos es por la tensión, pero para hallar la potencia. Entonces Ok, ok. tenemos que tener en claro qué es lo que estamos haciendo para hacer la operación correcta. No ir a multiplicar o a sumar cuando no corresponda, ¿listo? ¿No? Ah, ok, vale, muchas gracias. Listo, entonces para que lo tengas en cuenta, ¿listo? Esto hay que revisarlo varias veces, mirar el simulador, mirar todo. Entonces vamos a hacer este montaje ahí en el multisim y vamos a analizar más o menos qué es lo que está pasando. Entonces voy a compartir acá mi pantalla completa y vamos a abrir el multisim. Entonces me confirman porfa si se está viendo. Ahí ven mi pantalla. sí, señor. Listo. Entonces vamos a hacer ese esquema ahí. Listo, gracias. Vamos a montar rápidamente esto, entonces esto no tiene mayor problema. Vamos acá donde dice source, que son las fuentes. Ponemos acá la fuente, que es la pila, y vamos a meter las tres resistencias rápidamente, las vamos a meter en paralelo. Entonces acá la pila decíamos que era de 12 voltios. Ustedes ya son duros en esto, ya le cacharrearon, ya saben cómo cambiar acá los valores. Entonces acá vamos a cambiarle el orden. Por lo que les decía de que no era por la cercanía, sino es simplemente por la resistencia, el valor de la resistencia. Entonces vamos acá a poner primero la de 300, no importa el orden. Perdón. Acá vamos a poner la de 300 ohmios. Acá, por ejemplo, pongamos la de 100. Y acá pongamos la de 200.
Esta es una forma de conectarlo. Ustedes lo pueden conectar de otra manera, respetando siempre el concepto de paralelo. Entonces ya miramos cómo se puede conectar de varias formas. Profe, la primera la que de 300 kilos. Sí, señor. Sí, ya me di cuenta. Gracias. Ya la corregimos. Entonces, sí, ese tipo de errores, pues hay que tenerlos en cuenta. De 300. Listo, gracias. Entonces, conectamos acá, arriba. Conectamos acá. Conectamos acá. Y conectamos acá. Entonces, ustedes pueden ver que es muy fácil. ¿Qué nos falta? Meter la puesta a tierra, la que dice ground. Entonces la metemos ahí. Siempre ponemos el nodo de abajo como referencia. Entonces este punto es cualquiera. Yo siempre la pongo ahí, pero ustedes la pueden poner en cualquier parte. No importa. Listo. Entonces ahí ya tenemos la configuración. Entonces vamos a medir las corrientes, lo que habíamos dicho. Entonces la corriente que va por la fuente, entonces la vamos a meter un amperímetro. Entonces tenemos que tener en cuenta que es la que dice A. No podemos ir a meter la que dice B porque esa es para medir tensión. Entonces tenemos que saber qué estamos haciendo. Entonces ponemos un amperímetro acá, ponemos otro acá para mirar cuál es la que baja por la de 300. Ponemos otro acá y por último ponemos otro acá. Entonces ya teóricamente sabemos que esta es de 220, esta es de 40, esta es de 120 y esta es de 60. Entonces simplemente es venir a comprobar lo que ya hicimos, no es más. Entonces acá tenemos que esta es de 220, lo que hicimos, la de 40, la de 120 y la de 60. Entonces acá lo que les quería mostrar era eso. Que acá en la presentación teníamos 100, 200 y 300. Entonces acá bajaba la de 220, acá en la de 200 baja la de 60 y acá la de 40. Entonces no importa el orden, vean, 100, 200 y 300 y en la simulación lo hicimos de otra forma. Pero nos tiene que dar el mismo valor porque está conectado en paralelo. Entonces vean, ¿sí? Acá la de 100 que quedó en el medio va con 120 voltios, entonces 120 amperios, perdón. Entonces viene la corriente acá, llega a este punto y ella toma el camino más fácil, la corriente. El camino más fácil que ella encuentra es esta del medio, porque es una resistencia solo de 100 ohmios. Entonces va a bajar la mayoría de la corriente por acá. ¿Sí? Entonces esto tengámoslo bien en claro. ¿Tenemos ahí alguna duda de pronto en este montaje? ¿Alguna inquietud? ¿O está todo claro? Acá digamos el tema de los signos. ¿Está todo bien? Digamos si yo metiera acá el amperímetro, acá junto a la corriente, a la fuente, pues él queda hacia abajo, ¿sí ven? Queda la flecha hacia abajo, entonces me va a dar un valor negativo. Entonces es dependiendo como yo haga la configuración acá, vean. Entonces acá me da una corriente de menos 220 miliamperios, porque la corriente está saliendo hacia acá, está saliendo hacia arriba. Eso se llama la convención pasiva de los signos. Entonces la corriente nosotros en estos análisis la hacemos así, que siempre del polo positivo es por donde sale. Sí, don Alfonso. ¿Alguna pregunta? Lo escuchamos, don Alfonso. No, fue que se me fue el dedo en la Listo. mano. Bueno, listo, no importa. No, señor, tranquilo. Entonces, lo que quiero que veamos acá, claro, es que este software, el Multisim, ¿para qué me va a servir? Me va a servir en el momento que yo ya tenga el conocimiento claro, que yo ya sepa que la respuesta que yo hice manualmente, ya pues la tengo clara, no necesito ir a hacerla manualmente. Si a mí me surge la duda de cómo ir a calcular esto, pues ya no me pongo a hacerlo a mano, sino ya utilizo una herramienta. Lo mismo pasa con la calculadora. Yo no me voy a poner a hacer esas sumas de fraccionarios a mano si ya sé cómo hacerlas. Entonces ya
voy y la hago con la calculadora. Lo mismo nos pasa acá con este simulador. Entonces, tratar de hacer este mismo montaje, por ejemplo, acá en el Tinkercad, nos va a tomar un poquito más de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes traten de hacerlo. No hemos visto todavía esta parte de la protoboard. Ya vimos el tema del color de las resistencias, ya vimos el tema del uso del multímetro, que tiene acá 3 funciones, de corriente, tensión y resistencia. Entonces ustedes van a tratar de hacer ese montaje acá, sin necesidad de utilizar la protoboard, esta protoboard. Entonces acá va a ser un reto. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hacerlo como lo hicimos ahí en el multisim, y nos vamos a dar cuenta de algo curioso ahí. Entonces vamos a poner las resistencias como las teníamos acá en paralelo. Y vamos a tratar de hacer eso sin utilizar la protoboard. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, profe, ¿te puedes devolver al multisim, por favor? Sí, claro. Profe, es que, no sé, quisiera preguntar, no sé cómo formular la pregunta. Si hay más resistencias, si hubieran 5 resistencias, Sí. ¿eso se divide como en porcentajes para que la corriente pase por cada resistencia o cómo es el tema? O sea, siempre si va a haber, digamos, resistencias de ese valor, entonces en la de menor siempre va a ser 120 o cómo es el tema. No siempre van a ser estos valores. Lo que tenemos que tener claro es que por la de menor valor siempre va a pasar la mayor cantidad de corriente. Entonces voy a hacer acá un cambio. Voy a poner, por ejemplo, que esta ya no sea de 200 sino de 50. Entonces vamos a ver que por esa resistencia va a bajar prácticamente toda la corriente. Entonces vamos a mirar. Entonces acá, como la resistencia disminuyó, acá en la fuente ella me está entregando 400 miliamperios. Si ves que ya los valores cambiaron totalmente, ya todo cambió. Sí, sí, señor. Pero si tú analizas de esos 400 miliamperios que están saliendo de la fuente, 240 vinieron por la resistencia más pequeña, mira, que es de 50 ohmios. Si yo cada vez pongo esa resistencia más pequeña, casi toda la corriente se va a venir por ahí. Pongámosla de 10, por ejemplo. Entonces, perdona, apago acá primero y ahí sí, hacemos la simulación. Entonces venía una corriente de 1.36 amperios. Ya estamos hablando de amperios, ¿sí ves? Porque la resistencia es muy pequeña. Ya no estamos hablando de miliamperios, sino de amperios. Entonces, 1.3 amperios, redondeándolo, 1.4 amperios, se va a venir 1.2 por la resistencia de 10, una resistencia muy pequeña. Muy pequeña. Y por esta de 100 y 300 casi no va a pasar corriente, va a pasar una corriente todavía del orden de los miliamperios, 120 miliamperios y 40 miliamperios. Cada vez que yo disminuya el valor de esa resistencia, prácticamente que toda la corriente se va a ir por ahí porque ella busca el camino más fácil. ¿El camino más fácil cuál es? Pues donde haya una resistencia muy, muy grande, muy pequeña, perdón. Donde haya menos oposición, es decir, yo voy a entrar a mi casa, si veo que la puerta principal tiene doble cerradura, pues busco una puerta que no tenga tanta seguridad. Si de pronto la siguiente puerta tiene seguridad, pues menor que la principal, pero veo que la ventana es más fácil entrar, por ahí voy. Y ahí no se tiene en cuenta la distancia. Por ejemplo, lo que acaba de hacer está muy bueno. ¿Por qué? Porque pasó donde hay mayor oposición, que fue en la primera resistencia, la pasó a la número 3. Entonces, aquí no se tiene en cuenta la cercanía o la distancia, sino lo que hace es buscar donde haya menos oposición para poder ingresar o pasar. Sí, señor. Es la misma analogía que estábamos haciendo del agua, de la tubería del agua. Cuando tenemos acá, por ejemplo, imagínate que este es un tubo de unas dimensiones muy grandes
y estos son tubos más pequeños. Entonces, entre el tubo sea más grande, pues el agua que va a hacer, pues irse por donde más rápido encuentra el camino. Entonces, por ejemplo, acá si ves que ya puse una resistencia de un ohmio, entonces acá estamos generando 12 amperios. Entonces eso ya es una corriente grande. Va a venir por acá, por estas prácticamente no va a pasar ninguna corriente porque estamos hablando comparado 12 amperios con 40 miliamperios, pues casi que es nada. Entonces, si ves, toda la corriente, ¿por dónde se fue? Por la resistencia más pequeña, que es de un ohmio. Entonces, para que tengamos claro ese concepto, gracias por la pregunta, porque pudimos aclarar, pudimos desarrollarla y observarla de otra forma. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, entonces acá queda la grabación. Si tienes alguna duda, pues miras nuevamente, o si no, en el transcurso del curso vamos a seguir hablando de esto. Entonces no te preocupes, lo importante es no quedarnos con la duda y resolviéndola entre todos. Listo, entonces les decía que acá tenemos las tres resistencias. Vamos a poner la fuente de 12 voltios. Entonces habíamos trabajado con la pila, con las dos pilas, la de 9 y la de 3. Eso lo hicimos con fines didácticos. Ya vamos a pasar acá un poquito más a lo que nos podemos encontrar en un laboratorio, que es una fuente variable de tensión. Entonces la vamos a empezar a utilizar. Entonces mira, es esta que dice fuente de alimentación. Ustedes la buscan ahí. Y esta fuente de alimentación, ¿para qué nos va a servir? Esta fuente de alimentación nos va a servir para nosotros graduarle acá la tensión. Entonces acá le podemos poner una tensión de 12 voltios de una vez. No tenemos que hacer ninguna otra conexión. Acá me da la opción de corriente, pero esta se va a graduar automáticamente. Entonces vamos a tratar de hacer la conexión acá en paralelo. Entonces, ¿cómo nosotros iniciaríamos eso? Entonces acá lo importante sería sacar el negativo. Entonces si es que acá ya nos da un poquito más de trabajo. Entonces voy y la conecto a la primera resistencia, ¿cierto? Ahora saco el positivo. Digamos que le doy la vuelta por acá. Y vengo y lo conecto a la resistencia. Listo. Entonces, ¿qué haría yo intuitivamente? Entonces coger acá, pegarlo acá y pegarlo acá. Pero si ven que no me deja, ¿por qué no me deja? No me deja porque este simulador me está diciendo, este cable que usted está conectando acá a la resistencia es un cable que tiene un aislamiento, porque como este está tratando de simular lo más fiel posible la realidad, entonces los cables que nosotros utilizamos en el laboratorio de cualquier calibre que sea para hacer estos ejercicios va a tener un aislamiento. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, acá le puedo poner otro color. Entonces ese cable tiene un aislamiento. El aislamiento del primero pues es verde. Entonces yo no puedo ir a abrir acá el circuito porque pues el software no me lo permite. ¿Qué debería hacer yo? No lo puedo utilizar este software así como así, sino que necesito aprender a manejar la protoboard para yo poder conectar esto acá, porque si lo conecto acá, ya el circuito es otra cosa. Ya no es el mismo que yo quiero simular. Ya me va a quedar diferente. Por ejemplo, si yo hago esto. ¿Y si lo hace con Caimán? No, no me queda porque no me deja abrir el cable. Ah, ok. Pero listo, entonces esa por ejemplo es una idea que tiene ahí, que nos da Nelson, una solución. Entonces ustedes de pronto van y le cacharrean y dicen, bueno, listo, si lo utilizo con un Caimán, entonces de pronto, pero no. Listo, digamos Profe. acá le pongo otro color. Perdón. Profe, Digamos el azul, sí. y si digamos hacemos la conexión a la punta, al extremo de la resistencia, digamos apenas sale a la resistencia, es decir, la conexión de la que sale roja a una de las que sale de la verde, a la terminal, sí. Sí, de la pura Acá, de la resistencia, ¿así? a ver. Exacto. Eso. Lotería, muy bien. Sí, esa era la solución. Ajá. Listo, eso era lo que quería que vieran. Pero sí, todos lo estamos entendiendo. Sí, señor.
Listo, pero no me contesten siempre los mismos porque ya pues yo ya sé que entendieron, pero digamos alguien que tenga una duda. Ay, instructor, me perdí. Si ves, Viviana, entonces Yo no nos tampoco quedemos, entendí, porque profe. si los vamos a entendiendo a unos y otros no, no es la idea. La idea Muy no bien. es enseñarle acá al que ya sabe, sino vamos a enseñarle los que ya saben a los que no saben. ¿Listo? Entonces miremos a ver quiénes van siguiendo acá. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces voy a hablar yo primero, voy a tratar de explicarlo y ya ahorita intervienen ustedes. ¿Listo? Tenemos acá la conexión. No podemos hacer lo mismo que hicimos acá, estas uniones, porque este software es diferente. Este software toma este cable como si fuera un cable real que tiene un aislamiento. No pasa acá, acá lo toma como si fuera un cable sin aislamiento, un cable pelado, un cable desnudo. Acá como si está teniendo en cuenta eso, entonces no puedo ir a hacer esto. No puedo ir a coger acá y pegarlo acá. ¿Por qué? Porque él tiene un aislamiento. Entonces, ¿cuál fue la solución que dieron acá los compañeros? Muy acertada. Entonces voy a quitar este de acá, voy a quitar este de acá y voy a unir este cable acá con este, ¿cierto? Esto fue lo que hablamos. Y este de acá con este de acá, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos ahí. Entonces voy a tratarlo de tal manera que quede como en el diagrama. Listo, ya quedó. No sé si me vayan siguiendo, entonces acá ya quedó unido el cable. Acá hacemos lo mismo. Y acá hacemos lo mismo. Entonces acá conectamos este acá así y este ahí. Entonces ahí ya nos está quedando como en el diagrama. Entonces acá sacamos hacia la fuente, conectamos el positivo y acá conectamos el negativo. Y ahí ya quedaría, ¿cierto? Entonces para hacer la medición, pues tenemos que abrir el circuito y tenemos que poner los multímetros. Entonces ahora sí les doy la palabra para aquellas personas que tengan la duda de cómo lo hicimos, de si está bien, si está mal, si lo conectamos como ustedes creían que era. Entonces les doy la palabra. ¿Todos estamos claros? Viviana, Profe, ¿ya te pues quedó yo más claro? ya entendí más o menos. Listo, hay que cacharrearle a esto y tener el concepto claro de que el software me está simulando el cable con aislamiento. O sea, instructor, Dime. primero se conectan ¿cómo le digo eso? Las tres resistencias. Las tres resistencias se conectan entre sí para poder conectar con la batería. ¿Es que es eso? Sí, es una fuente de alimentación. Exacto. Primero se conectan las ay, se me olvidó. Las Bueno, resistencias. las resistencias se conectan primero entre ellas para que pueda haber fluidización de la corriente, porque si se conectan así directamente con lo otro, no se puede, así como Sí, usted lo colocó. no, sí se puede. Mira que no importa el orden, porque este cable, por ejemplo, yo lo puedo poner acá, lo voy a poner de otro color. Vamos a poner rojo. Por ejemplo, este cable, yo lo puedo conectar acá arriba. Entonces ya no lo conecto a esta, sino lo puedo conectar, mira. No a se está esta. viendo, profe, qué pena. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿sí ve? Lo teníamos acá inicialmente conectado a esta, pero lo puedo conectar a esta, Viviana. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque es el mismo punto. Porque ya lo puenteé, mira. Es como un puente. O podría ponerlo desde acá y conectarlo a la fuente. Profe, una pregunta, ¿qué Señor. amperaje, qué corriente le dejó a la fuente? El que viene ahí por defecto, que viene de 5 ¿5 amperios? 5 amperios, pero él se modifica automáticamente. Ah, ok.
¿Sí ven? Entonces, esto ya físicamente ustedes pueden jugar con esta conexión. Este cable, por ejemplo, ustedes lo pueden poner acá de otro color y lo pueden poner en cualquiera de las resistencias. ¿Por qué? Porque es que las resistencias ya se convirtieron en el mismo punto porque lo puenteamos. ¿Sí ven? Entonces lo puedo conectar acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes cojan acá el software y empiecen a hacer estas conexiones, poniéndole pues la teoría, la lógica, lo que hemos hablado acá, y empiecen a jugar con esto. Entonces, más adelante, cuando introduzcamos el concepto acá de la protoboard, pues también vamos a cacharrear con esto. Para los de pronto los que les guste más la parte electrónica, también vamos a mirar cómo es la configuración de esta placa. Por ahora, como estamos mirando solamente el concepto, entonces vamos a practicar así, sin la protoboard, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya Viviana, ya quedó más claro? Sí, señor, gracias. Listo, entonces acá... Buenas noches. sí, Entonces, como tú lo estabas haciendo inicialmente antes de que los compañeros te indicaran, ya el circuito no iba a quedar en paralelo, ¿entiendo? acá el circuito todavía está conectado en paralelo. Ahí está en paralelo. Paralelo quiere decir que acá tenemos estas tres terminales conectadas al negativo, mira. Y Sí, las de profe, arriba pero como tú conectadas lo al estabas positivo. intentando hacer inicialmente, ahí no Como iba yo a lo quedar estaba en haciendo paralelo. inicialmente, no, era lo que yo estaba intentando hacer inicialmente, era porque quería que ustedes vieran el concepto de que el cable en este software sí tiene un aislamiento y en este no. En este yo lo puedo conectar acá y no pasa nada porque es como si el cable estuviera desnudo, mientras que acá no. Acá sí tiene un aislamiento, ¿sí ves? Yo no puedo hacer la conexión que estaba tratando de hacer porque el software ni siquiera me lo permite llegar y conectar de acá a acá. No me permite, mira. No puedo hacer eso. ¿Sí ves? Sí, sí, eso lo Porque comprendo. Lo que pasa es que tú estabas llevando, el primer cable ya lo habías llevado hasta la terminal, ¿se llama eso? acá, Sí. sí. Y el segundo lo estabas intentando llevar como por fuera de ese a la Ok. Acá terminal. está intentando Eh, hacer esto. Eso, y ahí fue cuando el compañero intervino y dijo que lo puenteara. Ok, sí. Entonces, ahí ese circuito ¿quedaría o no quedaría en paralelo? Este circuito sí quedaría en paralelo, pero quedaría el Gastaría, circuito. gastaría más cable. No, pero este circuito mira que es válido por la siguiente razón, mira. Vamos a hacerlo. Ahí ya quedaron, ¿cierto? Entonces este concepto también es bueno analizarlo porque mira, si yo hago esto, inclusive este circuito es más cercano a la realidad. Acá este lo conectaría. Bueno, no vamos a hacer la conexión del negativo. Acá ya con este lo entendemos. Estas tres irían igualmente conectadas pero al negativo. Lo que quiero que vean acá es que esto lo podemos ver como si fuera la alimentación principal, bien sea de una casa, de una industria, de un barrio, lo que sea. Entonces, imagínate que este es el transformador del barrio y estas son las casas, ¿sí ves? Entonces, Sí, señor. están conectados de una manera que todos tienen la posibilidad de absorber la misma energía del transformador. Si el transformador falla, ¿qué va a pasar? Estas tres casas se van a quedar sin alimentación. O estos tres bombillos dentro de la casa, ¿sí ves? Así estén conectados en paralelo, ¿sí ves? Entonces acá podemos llevar estos conceptos a nosotros ya ir a imaginarnos cosas de la vida real, cosas de nuestro ambiente, de nuestro trabajo, de la casa, de lo que sea. Entonces este circuito es muy válido porque si yo prendo acá la fuente, va a transitar una corriente, pero no va a ser la misma que este circuito, va a ser diferente. ¿Sí es? Va a ser una cosa diferente, la medición.
Porque el cable no está conectado entre sí, entonces Porque, no exacto, porque acá se- en este circuito, pues hay otra cosa ahí. Entonces nos toca mirar cómo es la conexión acá, ¿listo? Porque acá ya no va a haber la división de corriente, no va a haber un punto donde yo pueda medir esa división de la corriente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes le vayan cacharreando, lo vayan mirando y vayan mirando cómo es la conexión. Entonces, por ejemplo, acá vamos a medir bueno, ya no nos da el tiempo, entonces lo dejamos para la próxima clase, ustedes lo cacharrean y cualquier duda que vaya surgiendo, pues la idea es que los martes y los jueves en este mismo horario ustedes me escriban y vamos y revisamos, ¿listo? Don Alfonso, ¿tiene alguna inquietud acerca de esto? No, profe, todo está claro. Muchas gracias. Listo. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí. Voy a llamar ahorita rápidamente lista y pues le voy preguntando así a grosso modo si entendimos o no esta cuestión. Voy a detener acá la presentación y vamos hablando ahí rápidamente uno por uno. Alejandra vino. Alejandra Gómez. Presente. Si entendiste más o menos lo que hicimos ahí en lo último, en la Sí, conexión señor, todo muy claro. Listo, si le has cacharreado el software. Sí, está súper chévere. Listo, entonces cualquier duda, entonces la socializas y ahí por el grupo cualquiera pues que tengamos la disposición en el momento pues te solucionamos cualquier duda. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, hasta luego, que estés bien. Andrés Alexander. Andrés Mauricio. Valmer de Jesús. Presente, profe. ¿Cómo le fue, don Valmer? Excelente, es cuestión de práctica. Sí, señor. Sí, no podemos quedarnos acá con lo que estamos viendo en la clase, sino tenemos que ir a practicar por cuenta propia. Sí, a medida que se va practicando, se va cogiendo la experticia para poder crear los circuitos. Sí, señor. Entonces, cualquier duda. ¿El circuito es paralelo o es en serie? Sí, señor. Ahí vamos mirando y ahí vamos solucionando las dudas. Vladimir. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, don Vladimir? Pues la verdad, no he podido cacharrear porque he estado trabajando y eso, estoy saliendo tarde de laborar, entonces llego a clase y me ha quedado complicado tratar de cacharrear los ojos. Listo, pero Vladimir. Vamos a ver si mañana a las horas de la tarde empiezo a cacharrear y el domingo. Listo, esto toca uno ir a hacerlo uno mismo porque si se queda acá viendo lo que los otros están haciendo es muy complicado de interiorizar ese conocimiento. Entonces les recomiendo que cuando tengan algún tiempito, entonces le trate de practicar. Sí, profe, la consulta mía era, ese software que estábamos ahorita mirando, ¿no hay alguna terminal para unirlas? O sea, diferente a lo que dijo el compañero, ¿no hay alguna terminal para unir los cables? Pues hasta el momento no lo he visto, tocaría mirarlo si de pronto lo que usted dice, alguna unión, alguna terminal diferente, no lo he explorado muy bien, me tocaría ir a mirarlo, pero por el momento lo podemos hacer así o con la utilización de la protoboard. Ok, sí, sí. La protoboard cumple esa función de unión. Sí, yo la he trabajado porque tengo un curso de electrónica básica, entonces... Ah, listo, entonces usted ya le tiene el tiro a eso, no está tan perdido. Sí. Listo, Vladimir, entonces cualquier cosa ahí por el grupo, estamos charlando. Carlos Arturo. Carlos vendría. Daniel Josué. Cindy Viviana, Danilo Hernando. David Felipe, Daisy Alejandra. Presente, profe.
¿Cómo te fue, Daisy? Bien, entendiendo la clase pasada, pues no pude estar así como muy concentrada porque iba en transporte público, Sí. pero sí, pues ahí más o menos me toca después verificar la clase y para poder entender bien. Igual pues ya descargué el Tinkercad y nada, pues a trabajar este fin de semana en eso. Listo, entonces cualquier duda que tengas nos la haces saber ahí por el grupo. Diego Alejandro Peña. Vale, gracias, profe. Bueno, con gusto. Diego Fernando. Ediver. ¿Cómo le fue, Ediver? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Cómo le ha ido con esto? ¿Si le ha Pero cacharreado o no? Sí, claro que sí, profe. Listo, entonces Ahí cualquier duda que tenga, Sí, señor. me la hace saber. Claro que sí, profe. No sé, pues en la anterior cómo me fue, pero ahí fregué lo que más, como a dar parte de mi conocimiento de lo que había entendido del anterior. Listo, Ediver. Entonces, quedo pendiente ahí ante cualquier duda. Elizabeth, Elvin, Ever José. Javier Alfonso, Jason Alberto. Profe, presente. Jason ¿Cómo te Alberto. fue, Jason? Señor, ¿me dijo algo? Listo, ya su merced cree que va al hilo. Con esto ya le ha cacharreado, entonces cualquier duda me comenta. Jesús Alfonso. Bueno, señor. Presente, profe. ¿Cómo vamos con eso, don Jesús? En la parte teórica, bien, pues estamos como recordando todos los conceptos. La parte de paralelo, pues sí lo he manejado. Me falta esta semana empaparme un poquito más de la aplicación porque pues he estado con informes en la oficina, entonces no he tenido así tiempo para cacharrearle, pero ya mañana y el domingo me dedico a eso. Listo, tratar de entonces en el tiempo libre, tratar de cacharrearle eso. John Sí, Jairo, señor. John Mauricio, Johan Presente, Andrés. profe. ¿Quién me habló? Mauricio. John Mauricio. ¿Cómo vamos con esto, John Mauricio? Bien, bien, sí, señor. Ahí dándole. He tenido un poco de inconvenientes con la cuestión de poder utilizar las aplicaciones porque no tengo computador, pero ahí estoy dándole con el teléfono, profe. Listo. Entonces tratar de hacerle ahí con paciencia eso. Es difícil desde el celular, pero pues tratar de conseguir un computador en un café internet o en algún lado. Listo, profe, gracias. Listo. Jonathan Enrique, Juan Sebastián Cuero, Kelly Janet, Myron, María Cristina, Marisela Jurado. Presente, profe. ¿Cómo te fue, Marisela, con esto? Pues media embolatadonga hoy, pero bueno, yo revisaré nuevamente la clase. Profe, te iba a preguntar, ¿ese software Señora. que estás utilizando hoy, lo vamos a utilizar para la tarea o se va a utilizar el anterior? No, ahí en la tarea está especificado. Entonces El anterior, ahí ¿no? en el segundo punto dice que, eso ya la subí al Classroom, que tienes que tomar un pantallazo, pero pues es lo más fácil. Sí, hoy ya lo tengo. Pero, ¿y puedes por favor pegar el enlace de este que utilizaste hoy ahí en el WhatsApp para cacharrearlo? Sí, ahorita Por te lo favor. paso entonces ahí por el grupo. Listo, bueno, gracias. Listo, con gusto. Marlon Mejía, Nelson Borges, Norman Alejandro. Sí, señor. Sí, Nelson. Presente Alejandro Martínez. ¿Cómo le fue, Nelson? Bastante bien, gracias. ¿Ya adelantó la tarea, la primera tarea? Señor. ¿Ya adelantó la primera tarea? ¿Ya la entregó? Sí, señor. Listo. ¿Y la segunda ya la terminó? No la he hecho. Listo, entonces hay plazo hasta el domingo, entonces para que no nos confiemos con esto, ¿listo? Sí, señor. Listo, gracias, Nelson. Norman Alejandro. Sí, profe. Chévere. Con dos cosas. Una tarea ya se me venció por el problema de acceso que tuve. Y dos, por ese mismo problema,
Tengo, pues, mi duda es cómo levantar esas inasistencias, profe. Bueno, La los que tarea, no han que ya se podido me entregar venció. la primera tarea, pues yo había puesto un plazo que era hasta el domingo anterior, el domingo Sí. pasado, pero pues ahí está abierto todavía. Ah, bueno, vale. Y lo de Entonces las ahí usted la sube y inasistencias, pues no, o sea, todavía tiene opción de subirla. y las Y la fallas, segunda tarea es para este domingo. vale. Y en cuanto a las fallas, Pues las fallas, su merced tiene las tres, no asistió a las tres primeras clases, pero bueno, lo importante es que ya está acá, tiene el interés de seguir con el sí, curso, pues todavía quedan unas clases ahí, entonces estas primeras tres clases, lo ideal sería que su merced las revisara en el canal de YouTube, mirara así rápidamente lo que vimos. No creo que haya, si ya entendió este tema, entonces lo anterior sí, era muy fácil porque era como una introducción al curso. Entonces hasta ahora le sí, sí, estamos no, metiendo ya los conceptos. y yo tengo el soporte de todo lo que hice, los PQRS que le hice al SENA, entonces no es porque no quise entrar, sino porque, bueno, ahí está, por si algo, profe, para lo de las fallas. Gracias. Listo, Chévere. listo, Norma. Listo, entonces cualquier duda ahí por el grupo de WhatsApp o por el correo. Gracias, Regio, profe. Listo, con gusto. Oscar Eduardo Ardila, Viviana, Profe, qué pena. sí, Presente. Lo que pasa es que estaba en el baño, me dijeron que me estaba llamando, qué pena. listo, regálame un segundo. Estoy acá con Viviana y ya es. Viviana, ¿cómo te fue? Instructor, la verdad es que cuando te estaba explicando este último punto, hubo un momento donde el compañero opinó y me perdí. Sí. Pero ya después que usted hizo la segunda explicación, yo le entendí más. Listo, Viviana. Pero bien, me parece muy interesante, ¿no? Me encantó. Listo. La verdad me gusta mucho el grupo del equipo que está ahorita usted manejando así y parece chévere. Hay Listo, con Viviana. ganas. Listo, eso es lo importante, que tengamos esas ganas de aprender. Entonces, cualquier cosa que necesites, me comentas ahí por el grupo y tratamos de solucionarla ahí entre todos, ¿listo? Vale, muchísimas gracias. Feliz noche Bueno, con para mucho todos. gusto. Igualmente. Jair Silva, Jefferson Smith y Yuri Mayerly. ¿A quién fue la que nos llamé? Que estaba en el baño. Yo, profe, Kelly Rojas, qué pena, profe, discúlpeme. No, tranquila. Kelly Janet Rojas. ¿Cómo te fue con esto? Bien, profe, sino que llegué un poquito tarde a la clase, por lo que pues estaba trabajando, llegué tarde, pero pues me tocas adelantarme, mirar bien la primera parte de la clase, no sé si de pronto la pueda subir a YouTube. Sí, eso yo Y lo estoy subiendo al canal. sí, profe, y adelantarme. Me toca entregar el segundo trabajo, el primero sí lo entregué, pero el segundo sí no he entregado la tarea. Listo, hay Entonces, plazo hasta el domingo. La idea, pues acá en adelante voy a dejar eso abierto, porque pues yo comprendo que el horario es difícil, que todos estamos trabajando, que no es por cuestión de pereza, sino es por cuestión de tiempo, entonces eso va a quedar abierto. La idea de los plazos que yo les pongo es para que no se dejen colgar, porque en la última semana pues va a tocar subir 4 trabajos, entonces no tendría sentido. Entonces la idea es que no nos dejemos colgar y los vayamos subiendo oportunamente. listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, cualquier duda que tengas, me la haces saber ahí por cualquiera de los medios que tenemos y tratamos de solucionarla entre todos. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias. Igualmente, que estés bien. ¿Alguien más faltó por llamar? Ya creo que todos. Entonces, nos veríamos el lunes. La tarea queda para el domingo. Entonces, el lunes nos vemos. Como les digo, eso queda ahí abierto. Entonces tienen la posibilidad de subirla en cualquier momento. Entonces, feliz noche para todos. Gracias por la asistencia y de nuevo, gracias. A usted, profe, una feliz noche. Listo, Nelson, igualmente. Hasta luego.